15 años. 15 años escondiéndose entre cerros, cambiando de cabaña cada semana, durmiendo con un ojo abierto, moviéndose de noche, desapareciendo de día. 30.000 soldados buscándolo. Satélites apuntando a la sierra. 15 millones de dólares de recompensa para quien diera una pista, una sola pista que llevara a ese hombre. Y nada. Durante 15 años, nada. No lo encontró un informante. No lo delató un satélite. No cayó por una filtración de inteligencia ni por un error operativo. Lo que terminó con todo fue algo que ningún general pudo planear y ningún cártel pudo evitar. Una visita. Una mujer que llegó un viernes a una cabaña en un pueblo de bosques y neblina, pasó la noche y se fue a la mañana siguiente sin saber que acababa de firmar el final de todo. La inteligencia militar llevaba meses siguiéndola. Sabían quién la recogía, a qué hora llegaba, cuándo se iba. Cuando salió esa mañana, confirmaron lo que les faltaba. Él seguía adentro. 24 horas después llegaron los helicópteros. Llegaron las fuerzas especiales. Llegó el fuego. 8 hombres armados murieron defendiendo a un solo hombre que corrió al bosque herido, que se internó entre los pinos como había hecho tantas veces, que confió en que el monte lo iba a esconder una vez más. Esta vez no funcionó. Lo encontraron entre la maleza desangrándose. Lo subieron a un helicóptero militar. Murió en el aire, sobre los mismos cerros de Jalisco que lo vieron nacer, a los 59 años, sin sus hijos, sin su esposa, sin nada que no fuera el ruido del motor y la sangre que ya no podía contener. Esa mujer lo mató sin disparar una bala. Solo fue a verlo. Y sin saberlo, lo condenó. Pero esa mujer no era su esposa. Su esposa se llama Rosalinda. Y si no conoces ese nombre, es porque el mundo entero estaba mirando al hombre equivocado. Porque detrás del narco más poderoso del continente, detrás de los helicópteros derribados y los estados paralizados y los millones de dólares moviéndose entre continentes, había una mujer que nunca salió en los corridos. Que nunca dio entrevistas, que nunca levantó una pistola. Una mujer que aprendió a contar dinero antes de aprender a leer, que creció en un lugar que no existe en ningún mapa que tú hayas visto. Que construyó un imperio con la misma frialdad con la que otras mujeres administran una casa. Ella le dio el apellido. Le dio las conexiones. Le dio el dinero. Lo sacó de recoger aguacates descalzo en un cerro de Michoacán y lo convirtió en el hombre más buscado del hemisferio occidental. Y él, con todo ese poder, con todo lo que ella construyó para los dos, la cambió por la mujer de la cabaña. Hoy Rosalinda camina libre por alguna calle de México. La han arrestado 3 veces. Las 3 veces salió. Mientras tanto, su hijo lleva años enterrado vivo en la prisión más dura de Estados Unidos, con cadena perpetua, sin ver el sol más que por una rendija. Y el hombre por el que ella sacrificó todo murió escondido con otra. Se quedó sola con todo lo que sabe. Con todo lo que perdió. Y lo que perdió es peor de lo que imaginas. Porque en esta historia hay cosas que nadie te ha contado. Hay una carta escrita con puño y letra desde México rogando por una hija, y lo que dice revela quién es esta mujer cuando cree que nadie la mira. Hay una grabación, la única vez que se escuchó su voz dando órdenes con la calma de quien pide un café, y lo que se escucha es más perturbador que cualquier amenaza. Hay una hija de 21 años que escribía cartas a jueces hablando de sus estudios y que al mismo tiempo era capaz de ordenar algo que ninguna persona con alma ordenaría. Y al final vas a conocer el nombre de la mujer de la cabaña, la que sin querer acabó con todo. Si te vas antes de terminar, te quedas con la versión que ya conoces. Y esa versión no tiene ni la mitad de la verdad. Para entender al hombre que murió en ese helicóptero, primero tienes que entender a la mujer que lo construyó. Y para entender a esa mujer, tienes que ir hasta el principio. Hasta un lugar sin pavimento, sin hospital, sin nombre en ningún mapa oficial. Hasta una familia de 18 hijos que no tenían nada más que tierra, aguacates y hambre. Hasta ahí empieza todo esto. El Naranjo no existe en ningún mapa que tú hayas visto. Es un caserío de tierra entre cerros en Aguililla, Michoacán, en lo que hoy llaman Tierra Caliente. Pero en los años 60 no le llamaban así. Le llamaban el olvido. Porque el gobierno no sabía que existía, y si lo sabía, no le importaba. Ahí nació Rosalinda en 1963. Su mamá se llamaba Estela. Su papá, Abigail. Y juntos tuvieron 18 hijos. 18.
En una casa sin piso de concreto, sin agua corriente, sin nada que no fuera tierra, aguacates y hambre. 18 bocas que alimentar con lo que diera el cerro, que no siempre era suficiente, que casi nunca era suficiente. Rosalinda era la mayor de las hermanas. Y en una familia de 18, ser la hermana mayor no es un título. Es un trabajo. Eres la que cambia pañales cuando tu mamá está en el campo. La que reparte la comida cuando no alcanza para todos. La que cuenta los centavos, la que sabe quién comió y quién no, la que aprende desde niña que los recursos son escasos y que administrarlos bien es la diferencia entre sobrevivir y no hacerlo. Ese instinto, saber dónde está cada peso, quién trabaja y quién no, quién es de fiar y a quién hay que vigilar, lo traía Rosalinda desde antes de entrar a la escuela. Y ese mismo instinto, 30 años después, sería el que usaría para mover millones de dólares entre restaurantes, tequileras y cuentas bancarias de medio mundo. Pero el dinero vino después. Lo primero que llegó fue un apodo. Los vecinos les decían los quiñes. Así le llaman en esa zona a una ardilla pequeña que corre entre los árboles de aguacate. Un animal que parece inofensivo. Que nadie voltea a ver. Que se mueve entre las ramas sin hacer ruido y desaparece antes de que alguien se dé cuenta de que estuvo ahí. Guarda ese apodo porque va a perseguir a esta familia hasta el día de hoy. Ahora imagina a Aguililla en los años 70. Una familia podía trabajar un año entero cosechando aguacates y ganar lo que ciertos hombres del cerro ganaban en una tarde. No había escuela secundaria. No había hospital. No había carretera pavimentada. El gobierno más cercano estaba a horas de camino por terracería, y cuando llegaba a cobrar, no a construir nada. ¿Qué opciones tenía un joven de 15 años en ese lugar en esa época? Las mismas de siempre en los lugares donde el Estado nunca llegó. Trabajar la tierra hasta que le doliera la espalda y ganar centavos. Cruzar al norte rezando no morir en el intento. O sembrar lo que sembraban los vecinos que ya tenían casa de concreto y botas de piel. No lo digo para justificar nada. Lo digo para que entiendas el terreno donde germinó todo esto. Porque la pobreza extrema no produce santos. Produce supervivientes. Y los supervivientes hacen lo que sea para no volver a pasar hambre. Los hermanos mayores de Rosalinda descubrieron que entre los mismos cerros donde crecían los aguacates crecía otra cosa que valía 1000 veces más. Y que había compradores dispuestos a pagar lo que les pidieran. Empezaron de a poco, entre los árboles donde nadie los veía. Después en parcelas propias. Fueron creciendo. Fueron sumando. Fueron convirtiéndose en algo que nadie en el Naranjo había sido nunca. Y el tío de la familia, Armando Valencia Cornelio, al que le decían el Maradona, fundó una organización que durante años controló el tráfico desde Michoacán hasta California. Una estructura que con el tiempo se convertiría en una de las más poderosas del país. Rosalinda vio todo desde niña. Vio cómo sus hermanos dejaban las chanclas por botas de piel. Cómo la casa de adobe se convertía en una de concreto. Cómo los vecinos empezaban a hablarles bajando la mirada, con ese respeto que no es respeto, que es miedo disfrazado de buenos modales. Quizá tú también conoces eso. Crecer en un lugar donde las reglas las pone alguien que no es el gobierno. Donde sabes cosas que no puedes decir. Donde aprendes a guardar secretos antes de aprender a leer. Donde la única salida visible tiene un precio que nadie te explica hasta que ya lo pagaste. Rosalinda no llegó al mundo del narco por accidente ni por amor. Nació dentro. Lo respiró desde el primer día. Lo vio funcionar antes de entender qué era. Y cuando lo entendió, ya era demasiado tarde para hacer otra cosa. O quizá nunca quiso ser otra cosa. Eso también es parte de la historia. Nemesio llegó a la vida de Rosalinda desde el mismo cerro, desde la misma pobreza, desde el mismo aire de aguacate y tierra seca. Rubén Nemesio Oseguera Cervantes. Un muchacho flaco de Aguililla que dejó la escuela en sexto de primaria para ponerse a trabajar. No porque quisiera. Porque no había otra opción. A los 12 años, según investigadores que reconstruyeron su historia, ya supervisaba plantaciones para el Clan Valencia. Un niño de 12 años cuidando campos ajenos, aprendiendo desde antes de ser adolescente que el mundo se divide en dos clases de personas, los que obedecen y los que dan órdenes. Y que él no había nacido para obedecer. A los 20 cruzó a California. No a buscar trabajo honesto. A buscar clientes. Vendía en las calles de San Francisco con la misma frialdad con la que otros venden tamales. En septiembre de 1992,
Él y su hermano Abraham entraron a un bar con mercancía encima. Los compradores resultaron ser agentes encubiertos. Los esposaron ahí mismo. Prisión federal. Sentencia cumplida. Deportación. Y aquí viene lo que define a este hombre para siempre. Cualquiera habría vuelto al cerro derrotado. Cualquiera habría entendido eso como una señal para cambiar de camino. Nemesio volvió a México y se metió de policía municipal en Jalisco. Uniforme, placa, pistola del gobierno. Pero no estaba ahí por el salario. Estaba ahí para aprender. Quería saber quiénes eran los jefes de verdad. Por dónde pasaban los camiones de noche. Quienes se dejaban comprar y quienes había que eliminar. De día patrullaba las calles con uniforme. De noche cumplía encargos para estructuras criminales. La línea entre la ley y el crimen no existía para él. Nunca existió. Esa época le enseñó algo que después usaría como nadie más lo usó. Le enseñó cómo piensa el gobierno. Cómo se organizan los operativos. Cuánto tardan en llegar los refuerzos. Por dónde entran. Por dónde se puede escapar. Aprendió a pensar como policía para poder vencer a la policía. Y eso, años después, sería la razón por la que nadie pudo encontrarlo durante 15 años. En 1996 hizo el movimiento que cambiaría la historia del narco mexicano para siempre. Se casó con Rosalinda González Valencia. Esa boda no fue una fiesta con pastel y mariachis. Fue un pacto. Ella le daba lo que él no tenía. Apellido. Familia. Conexiones. Un linaje que en el mundo criminal de Michoacán y Jalisco equivalía a un escudo que ningún dinero podía comprar. Sus hermanos controlaban rutas internacionales. Su tío había construido una organización desde cero. Su sangre era una credencial que se tardaba generaciones en conseguir. Y él le daba lo que la familia necesitaba. Un hombre sin límites. Frío. Estratega. Que había sobrevivido las calles gringas, la cárcel federal y la deportación, y que había vuelto con más hambre que antes. Un hombre que no necesitaba que le explicaran 2 veces lo que había que hacer. Que tomaba decisiones sin dudar. Que veía el tablero completo cuando otros solo veían el siguiente movimiento. Ella con la cabeza. Él con el puño. Juntos eran una combinación que el mundo del crimen organizado no había visto en esa forma. Hay algo más que casi nadie menciona. Antes de Nemesio, Rosalinda estuvo vinculada a Armando, el Maradona, el fundador de la organización familiar. Las autoridades creen que hubo una unión entre los dos. Lo que significa que Rosalinda no llegó al narco de la mano de Nemesio. Ella ya estaba adentro desde antes. Él llegó a un mundo que ella ya conocía de memoria. Tuvieron 3 hijos. Rubén, al que después llamarían el Menchito. Jessica. Y la más chica, Laisa. 3 niños que nacieron dentro de un imperio que todavía no existía pero que ya estaba siendo construido ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, alianza por alianza. 3 hijos que no tuvieron ni una sola oportunidad de ser otra cosa. Porque cuando tu padre es el hombre más buscado del continente y tu madre administra las finanzas del cártel más poderoso del hemisferio, tu futuro ya está escrito antes de que aprendas a leerlo. Pero primero el imperio tenía que crecer. Y para crecer, primero tuvo que destruirse el que ya existía. Durante años el sistema funcionó con una precisión que habría admirado cualquier empresario. Había estructura, había jerarquía, había rutas establecidas y acuerdos respetados. Los hermanos de Rosalinda operaban las conexiones desde Michoacán. Nemesio iba subiendo posiciones con una paciencia que ponía nervioso a todo el mundo. Y arriba de todos había un orden que mantenía la paz entre los distintos grupos. Nemesio fue escalando de una manera que nadie esperaba. Mientras otros en su posición gastaban en camionetas blindadas, en fiestas con banda, en todo lo que grita poder y llama la atención, él vivía como si todavía fuera el muchacho de Aguililla. Sin lujos visibles. Sin ruido. Sin dejar rastro. Un hombre que no presume es un hombre que nadie puede rastrear. Y esa lección la había aprendido bien. Pero en 2009 y 2010 todo se derrumbó en menos de un año. Cayó preso el líder de la organización que los cobijaba. Cayó su hermano. Y en un operativo en Zapopan murió el hombre que les daba protección desde arriba. 3 cabezas en menos de 12 meses. Como si alguien hubiera jalado el mantel de una mesa puesta. Lo que siguió fue una guerra interna brutal. 2 bandos peleando por los restos.
La Resistencia por un lado. Los que después serían conocidos como los Torcidos por el otro. Al frente de los Torcidos estaba Nemesio, con Rosalinda detrás coordinando lo que él no podía ver desde el campo de batalla. Los Torcidos ganaron. Y de las cenizas nació el Cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio se presentaron con una narrativa inteligente. Publicaron videos diciendo que su misión era limpiar Jalisco de grupos criminales menores. Se disfrazaron de justicieros. Mientras la gente debatía si creerles, ellos construían en silencio la maquinaria criminal más grande del continente. Pero el 1 de mayo de 2015 le demostró a México quiénes eran de verdad. Ese día el gobierno lanzó un operativo para capturar a Nemesio. La respuesta fue algo que nadie en la historia reciente del país había visto. En cuestión de horas bloquearon carreteras en todo el estado. Incendiaron camiones, autobuses, gasolineras. Atacaron una aeronave militar con un lanzacohetes y la derribaron. Emboscaron patrullas en 15 municipios al mismo tiempo. 15. En un solo día. Un solo hombre paralizó un estado entero. Las familias se encerraron con llave. Las escuelas cerraron. El gobernador tuvo que salir a pedir calma como si estuviera en medio de una guerra, porque estaba en medio de una guerra. El mensaje no necesitaba traducción. Si vienen por mí, les devuelvo el infierno. Y el gobierno entendió. Después de ese día los operativos directos se detuvieron durante años. Esa es la clase de poder que este hombre construyó. No el poder que se mide en dinero ni en territorio. El poder que se mide en miedo institucional. En la capacidad de hacer que un gobierno entero calcule 2 veces antes de moverse. Y mientras Nemesio se encargaba de ese lado de la operación, Rosalinda se encargaba de lo que de verdad mantiene vivo a cualquier organización. El dinero. Más de 70 empresas. Restaurantes, bares, una tequilera, un autolavado en Puerto Vallarta, inmobiliarias, negocios que por fuera parecían completamente normales, donde la gente iba a comer o a lavar su carro sin sospechar nada. Por dentro eran estructuras diseñadas para recibir dinero de origen ilícito y devolverlo al mundo con factura, con membrete, con toda la apariencia de legalidad. Su hermano Abigail, el Keynes, era el arquitecto financiero. El que diseñaba las estructuras. El que movía las piezas entre bancos de distintos países. Entre los dos construyeron una red tan compleja que las autoridades de México y Estados Unidos tardaron más de una década en comenzar a entender cómo funcionaba. Y cuando empezaron a entender, el dinero ya estaba lavado. Las empresas ya operaban. El rastro se había enfriado hace años. Rosalinda no era la esposa del capo. Era la socia. La administradora. La que sabía dónde estaba cada dólar. La que convertía la violencia de Nemesio en prosperidad económica. La que decidía qué negocio abrir y cuál cerrar, cuánto dinero podía pasar por un restaurante sin levantar sospechas, cuando había que mover las cuentas. Y al mismo tiempo criaba 3 hijos. Los llevaba a la escuela. Les revisaba las tareas. Una madre que administraba millones de lunes a viernes y los sábados iba a los partidos de fútbol de sus hijos. Esa es la parte que no cabe en la cabeza. Pero así era. Nemesio hizo algo que lo diferenciaba de todos los capos que México había conocido antes. Desapareció. No quería fama. No quería corridos. No quería entrevistas ni fotos ni la clase de notoriedad que había destruido a otros antes que él. Quería ser invisible. Y eso tenía la huella de Rosalinda en cada detalle. Ella entendía que cada foto es una pista. Que cada corrido es una confesión pública. Que cada video es evidencia en un tribunal. Mientras otros en su posición se reunían con figuras del espectáculo y concedían entrevistas que después aparecían en expedientes judiciales, Nemesio se hundía más en las sombras. No tenía redes sociales. No tenía propiedades a su nombre. Las pocas fotos que existían de él tenían años, estaban borrosas, eran inservibles para cualquier operativo de identificación. En al menos 5 ocasiones distintas circularon rumores de que había muerto. Que estaba gravemente enfermo. Que padecía insuficiencia renal. Que necesitaba tratamientos que no podía recibir en las condiciones en que vivía. Y cada vez que salían esos rumores, la organización respondía con acciones que dejaban en claro que seguían operando. Como diciendo, sin decirlo, aquí seguimos. Mientras tanto la organización crecía en una dirección que cambiaría el mapa del crimen en 2 países. El fentanilo. Una sustancia sintética que se fabrica en laboratorio,
que no requiere campos de cultivo ni cosechas ni temporadas, que se puede producir en cantidades masivas con los químicos correctos y el conocimiento adecuado, que es exponencialmente más potente que cualquier opioide natural, y que llegó a las calles de Estados Unidos como una ola que el sistema de salud de ese país no estaba preparado para enfrentar. Más de 70.000 personas al año. Ese es el número de muertes relacionadas con sobredosis de fentanilo en Estados Unidos en los años de mayor impacto. 70.000. No son cifras abstractas. Son madres que encuentran a sus hijos en el baño de su propia casa. Son padres que reciben una llamada a las 3 de la mañana y ya saben, antes de contestar, que su vida acaba de cambiar para siempre. Son sillas vacías en mesas de Navidad. Son nombres en lápidas que no deberían existir todavía. Y la organización que Nemesio construyó con el dinero que Rosalinda lavaba en sus restaurantes y tequileras fue señalada por las autoridades estadounidenses como uno de los principales responsables de ese flujo. Estados Unidos puso $15 millones de recompensa por Nemesio. Solo una persona antes había tenido una cifra así. 15 millones. Suficiente para que cualquiera cercano al cártel pensara 2 veces dónde estaba su lealtad. Suficiente para que cada amigo fuera un posible traidor. Cada vecino, un informante potencial. Cada mujer cercana, un hilo que los militares podían seguir hasta llegar a él. Pero durante años nadie jaló ese hilo. O los que sabían no querían hablar. O los que querían hablar no vivían para contarlo. En septiembre de 2016 se filtró un audio que sacudió al país entero. La voz de Nemesio, dándole instrucciones directas a un mando policial de Jalisco. Le ordenaba retirar un operativo. Y lo que hace esa grabación tan perturbadora no es lo que dice. Es como lo dice. No grita. No amenaza. No levanta la voz. Habla con la calma de un empresario dándole instrucciones a un empleado. Con la tranquilidad de alguien que sabe que la persona al otro lado del teléfono va a hacer exactamente lo que le pide. Porque los dos saben lo que pasa si no lo hace. Cuando ese audio se filtró, México entendió algo que ya sospechaba pero que no quería aceptar del todo. Que la línea que supuestamente separaba a los que hacen cumplir la ley de los que la rompen llevaba años borrada. Que el narco no estaba peleando contra el gobierno en algunos lugares. Que en algunos lugares el narco era parte del gobierno. Esa voz sin rabia, sin emoción, dando órdenes como quien pide un favor menor, era la prueba sonora de algo que miles de familias mexicanas vivían en carne propia cada día pero que nadie con poder quería nombrar en voz alta. Con esa frialdad, con esa invisibilidad, con esa arquitectura financiera que Rosalinda administraba desde las sombras. Construyeron algo que en su momento de mayor expansión llegó a tener presencia en 29 estados del país. Una organización que las autoridades estadounidenses calcularon que movía fortunas equivalentes a las de corporaciones internacionales. 1 de cada 4 homicidios en México en ciertos periodos fue atribuido a esta organización por la Fiscalía del país. 1 de cada 4. Haz la cuenta con los números de tu ciudad, de tu colonia, de tu calle. Y piensa que detrás de cada uno de esos números hay una familia que ya no celebra cumpleaños igual. Una mesa donde alguien puso un plato que nadie volvió a usar. Todo administrado por 2 personas. Un hombre que nadie podía encontrar. Y una mujer que nadie estaba buscando. Ahora te voy a contar lo que pasó con los hijos. Y aquí es donde esta historia deja de ser un expediente judicial y se convierte en algo que duele de otra manera. Porque el costo más alto del imperio no se mide en dólares ni en territorios. Se mide en lo que les pasó a 3 personas que no eligieron nacer donde nacieron. Rubén, el primogénito, nació en California. Lo que le dio ciudadanía estadounidense desde el primer día de su vida. Creció entre 2 mundos que en teoría no deberían tocarse, el de un joven con pasaporte americano y el de una familia construyendo un imperio al margen de cualquier ley. Desde joven lo prepararon para heredar. El príncipe del cártel. Y Rubén cumplió exactamente con el destino que le escribieron antes de que pudiera imaginar uno propio. Se convirtió en operador de alto nivel dentro de la organización. Coordinaba operaciones. Supervisaba grupos. Dirigía logística. Las autoridades estadounidenses lo vincularon con decisiones que tuvieron consecuencias que siguen pesando hasta hoy. En mayo de 2015, durante los mismos días en que el estado entero ardía en respuesta al operativo que intentó capturar a su padre, un helicóptero del ejército mexicano fue derribado con un lanzacohetes cerca de Jalisco. 7 muertos.
6 soldados y un policía federal. Las autoridades conectaron esa orden con Rubén. 7 familias que esa noche pusieron un plato en la mesa que nadie iba a usar. Lo detuvieron por primera vez en 2014. Hubo errores en el proceso y lo soltaron. Lo volvieron a capturar en junio de 2015 y esa fue la última vez que respiró aire libre. Lo trasladaban de penal en penal porque detectaban intentos de rescate. La organización movía recursos intentando sacarlo. No pudieron. En febrero de 2020 lo pusieron en un avión con destino a Washington. Extraditado. Y el 7 de marzo de 2025, un juez pronunció la sentencia. Cadena perpetua más 30 años. En ADX Florence, Colorado. La prisión que llaman la Alcatraz de las Montañas Rocosas. Donde los presos pasan 23 horas al día encerrados. 1 hora al patio. Sin contacto humano real. Sin ver el sol más que por una rendija en el concreto. Rubén tenía 35 años cuando lo sentenciaron. Va a morir ahí dentro. Ese es el futuro que le construyeron sus padres con todo su poder y todo su dinero. Una celda sin ventana en una montaña de Colorado. Sin escuchar la voz de su madre. Sin saber qué cara tiene su sobrina. Sin oler nunca más el aire de Jalisco. 20.000 millones de dólares. 70 empresas. Un ejército de hombres armados. Miles de funcionarios comprados. Y todo ese poder no pudo sacar a un hijo de la cárcel. No pudo comprar su libertad. No pudo evitar que un juez en Washington pronunciara 2 palabras que lo enterraron vivo. Cadena perpetua. La segunda hija es Jessica. Estudió en la universidad. Terminó su carrera estando embarazada porque se negó a dejar los estudios. Se hizo empresaria. Restaurantes, bares, una productora de tequila. Negocios que las autoridades identificaron como parte de la red financiera de la organización. En febrero de 2020 Jessica hizo algo que solo se entiende desde el amor. Viajó a Washington para estar en la audiencia de su hermano. Para que él la viera desde el banquillo. Para que supiera que no estaba solo en el peor momento de su vida. Cuando salió del tribunal, los agentes la estaban esperando en la acera. La esposaron en la puerta del juzgado, a plena luz del día, frente a todo el mundo. Habían calculado que iría. Sabían que una hermana no deja solo a su hermano en ese momento. Sabían la hora. Sabían por qué puerta iba a salir. La esperaron con la paciencia de quien sabe exactamente lo que va a pasar. Jessica debió sentir el metal frío en las muñecas y entender en ese segundo que su amor de hermana era exactamente la trampa que estaban esperando. Que los lazos de sangre eran el único hilo del que podían jalar para deshacerlo todo. Se declaró culpable. 30 meses de prisión. Salió en marzo de 2022. Nadie sabe dónde está hoy. Y luego llegó la carta. Mientras Jessica esperaba sentencia en Estados Unidos, Rosalinda le escribió a la jueza desde México. Con su puño y letra. Una carta de madre que decía lo que cualquier madre diría si le estuvieran juzgando a una hija. Decía que Jessica siempre fue responsable. Cariñosa. Trabajadora. Que terminó la universidad estando embarazada porque no quiso dejar sus estudios. Que le gustaba ayudar a la gente. Que su nieta de 5 años lloraba cada noche preguntando por su mamá. Que su nieto se veía triste. Que Jessica era buena madre y que les hacía mucha falta. Le pido de todo corazón que sea justa con mi hija. Eso escribió Rosalinda González Valencia. La mujer que administraba las finanzas de una organización responsable de miles de muertes. Pidiéndole justicia a un tribunal extranjero por su niña. ¿Sabes qué es lo más difícil de procesar? Que probablemente cada palabra de esa carta era verdad. Que la nieta sí lloraba. Que Jessica sí era buena con sus hijos. Que Rosalinda sí sufría como cualquier madre sufre cuando le arrancan a una hija. Y ahí está lo que esta historia tiene de más oscuro. Que las mismas personas que destruyeron miles de familias tenían la suya propia. Y la amaban. Y lloraban cuando se la quitaban. Y no veían la contradicción. O la veían y habían aprendido a vivir con ella. Quizá tú también has conocido a alguien así. Alguien capaz de compartimentar su vida en 2 mitades que no se tocan. Alguien que afuera hace cosas que no tienen nombre y adentro de su casa es tierno y presente y real. Alguien que duerme tranquilo cada noche porque aprendió a no mirar de frente lo que está al otro lado de la puerta. Ahora viene Laisa, la hija menor.
nacida en 2001. La que durante años pareció la más alejada de todo. Estudiaba administración de empresas. Tenía una cafetería. Escribió una carta pidiendo clemencia para su hermana Jessica. Parecía la más normal de los tres. Hasta noviembre de 2021. Ese mes las autoridades arrestaron a Rosalinda por segunda vez. Un operativo en Zapopan. La sacaron de donde estaba, la esposaron, la metieron en una patrulla. Y esa misma noche, 2 miembros de la Armada de México fueron secuestrados en el estacionamiento de un centro comercial de Zapopan. A la vista de las cámaras de seguridad. Hombres armados llegaron, los rodearon y se los llevaron. Fue un mensaje que no necesitaba traducción. Tienes a nuestra madre. Nosotros tenemos a tus hombres. Las autoridades investigaron. Revisaron cámaras. Rastrearon comunicaciones. Y descubrieron quién había dado la orden. No fue Nemesio. Fue Laisa. La hija de 21 años. La estudiante de administración. La de la cafetería. Ella y su novio organizaron el secuestro de 2 miembros de la Armada de México para negociar la libertad de su madre. Una joven de 21 años que escribía cartas a jueces hablando de sus estudios y que al mismo tiempo era capaz de cruzar esa línea. De mirar a alguien a los ojos y decir, llévatelo. Eso es lo que hace el entorno del narco con las familias. No las destruye de golpe. Las va transformando despacio. Les va quitando pedazos de lo que eran tan gradualmente que cuando quieren darse cuenta ya no se reconocen. Ya son otras personas con el mismo nombre y la misma cara pero con algo adentro que se fue hace tiempo sin que nadie lo notara. Los marinos fueron liberados días después. Laisa y su novio huyeron a Estados Unidos. Él fue arrestado en California en noviembre de 2024. 11 años de prisión. Laisa vive en Riverside, California. Tiene una cafetería. Ciudadanía americana. Sin cargos pendientes. La hija que organizó el secuestro de 2 marinos mexicanos vende café en un suburbio de Los Ángeles. 3 hijos. Uno condenado a morir en una celda sin ventana. Otra con antecedentes que la van a perseguir de por vida. La tercera libre en California como si nada hubiera pasado. Rosalinda quiso que sus hijos tuvieran lo que ella nunca tuvo. Educación. Oportunidades. Los sacó de la pobreza. Los llevó a la universidad. Les abrió puertas que para ella habían estado cerradas. Y cada una de esas puertas los llevó directamente a una celda o a una vida de fugitivos o a un exilio sin regreso. El mismo imperio que construyó para protegerlos fue lo que los destruyó. Todo se paga. Y lo que viene ahora muestra cómo esa cuenta también la cobraron con los hermanos. Cayeron uno por uno. Primero cayó Abigail, el Kenney. El cerebro financiero. El arquitecto de la red de lavado. El hermano más cercano a Rosalinda en la operación. Lo capturaron en febrero de 2015 en Zapopan junto con su esposa. Las autoridades encontraron documentos que conectaban decenas de empresas con el flujo de dinero ilícito. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo consideraba uno de los operadores financieros más significativos del crimen organizado en el continente. El niño que recogía aguacates descalzo en un cerro de Michoacán terminó con su foto en un expediente judicial de 2 países. Después vinieron los demás. Arnulfo. Ulises. Giovanni. Elvis. Gerardo. José. Erika. Uno tras otro. Nombre tras nombre apareciendo en listas de sancionados, en acusaciones formales, en noticias que Rosalinda debió leer con esa sensación de ver el suelo desaparecer bajo los pies pero sin poder parar de caminar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos llegó a sancionar más de 70 negocios vinculados a la familia. 70. Cada uno con su fachada de normalidad. Cada uno con su historia de empresa legítima. Y detrás de cada uno, el mismo apellido. Imagina recibir esas noticias. Un hermano más. Un sobrino. Una cuñada. Nombres que conoces desde que naciste. Caras que viste en la misma mesa durante años. Apareciendo en las noticias con la cabeza agachada y esa mirada de animal atrapado que tienen todos cuando lo sacan en la foto del arresto. Quizá tú también sabes lo que es ver cómo una familia se deshace. No por enfermedad ni por la edad, sino por decisiones que se tomaron hace mucho tiempo y que ya nadie puede deshacer. Decisiones que parecían la única salida y que resultaron ser la trampa definitiva.
De los 18 hermanos González Valencia, la mayoría ha sido detenida, procesada o está prófuga. La familia que empezó recogiendo aguacates en un cerro de Michoacán terminó repartida entre cárceles de 2 países. La ardilla de Aguililla que nadie volteaba a ver terminó siendo el apellido más buscado en los archivos de 2 gobiernos. Y ahora sí, el sistema de justicia mexicano. La primera vez que arrestaron a Rosalinda fue en mayo de 2018. La manera en que la encontraron dice todo sobre cómo vivía esta mujer. La Marina Mexicana la detuvo saliendo de una tienda de conveniencia en Puerta de Hierro, Zapopan. Uno de los barrios más exclusivos de Guadalajara. Donde vive la gente con dinero generacional. Ahí estaba Rosalinda González Valencia. Comprando como cualquier vecina del fraccionamiento. Sin escoltas visibles. Sin miedo aparente. Con la calma de alguien que no siente que las leyes le aplican. Imagina la escena. Aire acondicionado. Luz de neón. Una señora pagando en la caja mientras afuera los agentes esperaban el momento exacto. La acusación fue lavado de dinero y delincuencia organizada. ¿Y qué pasó? Pagó fianza. Salió en 3 meses. La segunda vez fue en noviembre de 2021, la que provocó el secuestro de los marinos que ya te conté. Esta vez la mandaron al penal femenil de Morelos sin fianza. En diciembre de 2023 la sentenciaron a 5 años por operaciones con recursos de origen ilícito. Un autolavado en Puerto Vallarta que ella administraba. Un lugar donde la gente llevaba su carro sin saber que adentro también se lavaban millones. 5 años por todo lo que hizo. Ni siquiera los cumplió completos. En enero de 2025 una jueza federal le concedió libertad anticipada. Buena conducta. Había cumplido más de la mitad contando desde su detención en 2021. Buena conducta. Ponlo en perspectiva. En Estados Unidos a su hijo le dieron cadena perpetua más 30 años. A su hija, 30 meses. Al Chapo, cadena perpetua. A su hermano el Keynie, una sentencia que lo tendrá encerrado hasta ser un anciano. Y a Rosalinda, la mujer que hizo funcionar la maquinaria financiera de todo eso, 3 años y libre. En México hay madres que llevan más tiempo buscando justicia por el asesinato de sus hijos que lo que Rosalinda pasó detrás de una reja. Hay mujeres que caminan kilómetros con herramientas buscando a sus seres queridos en terrenos que la organización de Rosalinda ayudó a llenar. Mujeres que no duermen bien porque no saben si lo que encontraron era su hijo o alguien más. Y la esposa del fundador del CJNG sale libre por buena conducta. Rosalinda González Valencia salió por la puerta del penal a los 61 años. Libre. Con todo lo que sabe. Con cada nombre, cada cuenta, cada ruta grabados en su memoria. Con la capacidad de destruir a decenas de personas con una sola declaración que nunca va a dar. ¿Es esto justicia? Tú dime. Un mes después de que ella salió libre, Nemesio murió. Pero antes de contarte cómo, necesitas saber en qué se había convertido el hombre que durante 15 años fue el fantasma más buscado del continente. Llevaba años enfermo. Según informes de inteligencia, padecía insuficiencia renal severa. Necesitaba tratamiento regular que no podía recibir en condiciones normales. Algunos reportes agregan diabetes. El hombre que aterrorizó a un país entero, que paralizó estados con una sola orden, que hizo que generales calcularan 2 veces antes de moverse, dependía de médicos clandestinos y equipos improvisados en cabañas de la sierra. Esa debilidad física cambió todo. Lo hizo más dependiente de las personas que lo rodeaban. Más vulnerable a los errores de quienes lo cuidaban. Más humano de lo que cualquier leyenda puede permitirse ser. Y fue exactamente esa vulnerabilidad la que abrió la puerta por la que entró el final. Nemesio y Rosalinda llevaban tiempo separados. Ella en la cárcel, él escondiéndose entre los cerros. Y en algún punto, en algún momento de soledad que nadie vio desde afuera, Nemesio encontró a otra mujer. Su nombre es Guadalupe Moreno Carrillo. Ese es el nombre de la mujer de la cabaña. La inteligencia militar la tenía identificada. Llevaban meses siguiendo sus movimientos, construyendo un mapa de sus rutinas, de sus contactos, de los hombres que la trasladaban. El 20 de febrero de 2026 detectaron a un hombre de confianza de Guadalupe. Lo siguieron. El hombre la trasladó hasta una cabaña en Tapalpa, Jalisco. Tapalpa. Un pueblo mágico de bosques de pino y calles empedradas. Neblina por las mañanas.
El tipo de lugar donde las familias van a respirar aire limpio los fines de semana. Un lugar que normalmente huele a leña quemada y pan dulce. Donde los turistas pagan por cabalgatas y vistas a la montaña. Ahí estaba escondido el hombre más buscado del mundo. Entre pinos y flores silvestres. En un pueblo de postal. La ironía es brutal. El hombre que sembró terror en 29 estados, que inundó calles con drogas, que mataron a decenas de miles, que ordenó actos de violencia que no voy a describir. Pasó sus últimas horas en un lugar donde los niños juegan en la plaza los domingos. Guadalupe se reunió con Nemesio. Al día siguiente se fue. La inteligencia confirmó que él se quedó adentro con sus escoltas sin saber que afuera ya se estaba cerrando el cerco. Sin saber que la visita de esa mujer había confirmado lo único que les faltaba saber a los que lo buscaban. El 22 de febrero de 2026, antes de que saliera el sol, activaron el operativo. Helicópteros. Fuerzas Especiales del Ejército. Guardia Nacional. Un cerco completo alrededor de la zona. El plan era capturarlo con vida. Pero los hombres que lo protegían no iban a permitirlo. Abrieron fuego. Armamento pesado. El ruido debió escucharse en todo Tapalpa. Los turistas que dormían en cabañas cercanas despertaron con el sonido de una guerra real retumbando entre los cerros. 8 hombres armados murieron defendiendo a su jefe. 2 soldados resultaron heridos. Dispararon contra una aeronave militar y la forzaron a un aterrizaje de emergencia. Fue una batalla de verdad. No un operativo limpio de película. Los árboles de la sierra quedaron marcados. El olor a pólvora se mezcló con el olor a pino húmedo. Y en medio de esa guerra, Nemesio corrió. Se internó en el bosque con 2 escoltas como había hecho durante 15 años. Esconderse. Desaparecer. Convertirse en fantasma una vez más. Esta vez no funcionó. Las fuerzas especiales lo persiguieron. Lo encontraron oculto entre la vegetación. Herido de gravedad. Ya no podía correr. Ya no podía pelear. Lo subieron a un helicóptero. No lo llevaron a Guadalajara porque la ciudad ya ardía con bloqueos en las calles. Lo mandaron a Morelia. Después a un avión rumbo a la capital. Nemesio Oseguera Cervantes murió en el aire a los 59 años. Sobre los mismos cerros de Jalisco que lo vieron nacer. Sin sus hijos. Sin Rosalinda. Sin la mujer que lo estaba esperando en algún lugar abajo. Solo. Desangrándose. Mientras los cerros pasaban por la ventanilla como un último adiós que nadie pidió. El 22 de febrero. La misma fecha en que años antes habían capturado al Chapo. Como si el calendario tuviera ese día marcado con tinta que no se borra. Lo que siguió en las próximas horas fue un terremoto. En cuestión de tiempo, más de 250 bloqueos en distintos puntos del país. Jalisco. Michoacán. Guanajuato. Colima. Nayarit. Tamaulipas. Guerrero. Camiones incendiados en el centro de Guadalajara. Gasolineras atacadas. Intentos de fuga en un penal de Puerto Vallarta. Las calles de Guadalajara olían a llanta quemada. Columnas de humo negro entre edificios. Conductores atrapados durante horas sin poder avanzar ni retroceder. Madres llamando a las escuelas de sus hijos sin que nadie contestara. El metro dejó de funcionar. Las rutas de autobús se cancelaron. Los centros comerciales cerraron a media tarde. Las iglesias cancelaron misas. Una mujer en Tlaquepaque grabó un video llorando mientras veía arder un camión frente a su casa. ¿Por qué nosotros?, preguntaba. ¿Qué les hicimos nosotros? Esa pregunta se la estaban haciendo millones de personas al mismo tiempo. Un conductor de plataforma publicó un mensaje que se hizo viral. Estoy atrapado en el periférico. Hay fuego de los 2 lados. No puedo moverme. Si alguien me lee, avísenle a mi familia que estoy bien. Ese mensaje lo escribió un hombre que solo quería llegar a su casa a cenar con sus hijos. El secretario de Defensa se quebró frente a las cámaras. Se le cortó la voz. Se le humedecieron los ojos. Un general de 4 estrellas llorando en cadena nacional. Mis soldados dieron su vida, dijo. Eso no se ve nunca. Un hombre entrenado para no mostrar debilidad, quebrándose en público frente a todo el país. Eso te dice lo que ese operativo costó en términos humanos reales. Todo eso en 48 horas por la muerte de un solo hombre.
Eso te dice el tamaño de lo que construyeron. Y luego están los números que los titulares no cuentan completos. 58 personas muertas en Jalisco en un solo día. 30 de ellos eran hombres armados del bando de la organización. Pero 25 eran elementos de la Guardia Nacional. Jóvenes de veintitantos años que esa mañana se pusieron un uniforme y salieron de sus casas. Que le dijeron a alguien, ahorita vengo. Y nunca volvieron. 25 madres que esa noche no recibieron a sus hijos. 25 familias que contestaron una llamada y se les acabó el mundo. 25 hogares donde alguien puso un plato en la mesa que nadie iba a usar. Y luego está ella. La mujer que nadie nombró. La que murió en Zapopan esa misma tarde. Caminaba con sus hijos por una avenida cerca de un parque. Quedó atrapada en un fuego cruzado. Una bala la alcanzó en la banqueta delante de sus hijos. Tenía 3 meses de embarazo. En los periódicos solo dice una mujer civil. Sin nombre. Sin apellido. Sin cara. Pero en algún lugar de Zapopan hay unos niños que vieron caer a su mamá. Que oyeron el ruido. Que se quedaron parados en la banqueta sin saber qué hacer. Que van a despertar de noche buscándola durante años. Y el hijo que ella llevaba dentro nunca va a nacer. Piensa en la distancia entre dos mujeres. Guadalupe, la que fue a la cabaña en Tapalpa. Y esta madre que caminaba con sus hijos por una calle cualquiera. Una tomó una decisión. La otra no tomó ninguna. Una provocó una cadena de eventos. La otra solo estaba caminando. Y las dos pagaron. Pero una pagó con su vida y con la vida de su hijo y con el futuro de los niños que la vieron caer. 3 mujeres definen esta historia. Rosalinda, la que construyó el imperio. Guadalupe, la que lo destruyó sin querer con una visita de viernes. Y la madre sin nombre de Zapopan, la que pagó la cuenta de las dos sin tener nada que ver con nada. De las 3, ¿sabes quién pagó más? No fue la esposa. Está libre. No fue la amante. Está escondida pero viva. Fue la que no tenía nada que ver con nada. La madre. La embarazada. La que llevaba un nombre en la panza que nadie va a conocer. La que sus hijos todavía buscan en sueños. Eso es lo que deja el narco. No solo muertos. No solo presos. No solo viudas. Deja niños que vieron caer a su mamá. Deja bebés que no van a nacer. Deja nombres que nadie va a pronunciar en ningún corrido ni en ningún titular. Deja ese silencio que es peor que cualquier ruido. Todo se paga. Pero los que pagan casi nunca son los que deben. Y eso, más que cualquier cifra, más que cualquier sentencia, más que cualquier helicóptero sobre los cerros de Jalisco, es lo que debería quedarse contigo cuando apagas la pantalla. Ella. La que caminaba con sus hijos. La que no sabía que existía una cabaña en Tapalpa. La historia real siempre es la de los que no tienen nombre en los titulares. Todo lo demás es contexto.